Las Escrituras te mandan como cristiano a demostrar tu amor a Dios y otros, y una de esas maneras en las que las Escrituras te mandan a hacerlo es dando dinero. Por ejemplo, Dios nos manda apoyar económicamente a la iglesia local en 2 Corintios 9:7, con estas conocidas palabras: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios también nos manda ayudar económicamente a hermanos en necesidad en 1 Juan 3:17, donde el Espíritu de Dios a través de Juan dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dios también nos manda a mostrar amor mediante provisión económica a nuestra familia. Esto lo vemos en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estas son muestras de lo que Dios nos manda hacer en términos financieros al mostrar amor. Como hijo de Dios, entonces, como cristiano, una de las maneras en las que demuestras tu amor a Dios, a otros cristianos, a tu familia, es apoyando económicamente a la iglesia, hermanos en necesidad, y proveyendo para tu familia. Pero, ¿cómo debes hacerlo? Y una pregunta que enfrentas con frecuencia es: quiero hacerlo, lo entiendo, quiero apoyar económicamente a la iglesia, hermanos en necesidad, quiero proveer adecuadamente para mi familia, pero ¿cómo lo hago cuando estoy apretado de dinero? Lo cual lleva a otra pregunta: quiero, pero no tengo dinero. ¿Por qué no tengo dinero para hacerlo? Esta mañana vamos a responder estas preguntas al regresar a nuestro estudio de Hechos, capítulo 20, y vamos a los versículos 1 al 6. Hechos 20, vamos a leer estos 6 versículos que estudiaremos el día de hoy. Recordarán que estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, el cual se llevó a cabo alrededor del 52 al 57 después de Cristo, y ya estudiamos a fondo los versículos 1 y 2. Vamos a leer Hechos 20, versículos 1 al 6. Hechos 20, versículos 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Recordarán que aquí en Hechos 20, 1 hasta el versículo 16, estamos estudiando 3 demostraciones de amor en Pablo que debes imitar. 3 demostraciones de amor en Pablo que debes imitar. Ya vimos la primera la semana pasada, demuestra aliento en los versículos 1 al 2, y el día de hoy veremos la segunda, demuestra ofrenda. Demuestra ofrenda, versículos 1 al 6. Observen, retomando el texto ahí en el versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Explicamos a detalle la semana pasada que se va de Éfeso, de acuerdo con el capítulo 19. Y observen el versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Parece que aquí Pablo se encuentra en Corinto. Probablemente aquí ya estamos en el año 55-56. Alrededor de este tiempo, Pablo escribió Primera, Segunda de Corintios y Romanos. Tanto en Romanos 15 como en Primera de Corintios 16 y Segunda de Corintios 8 y 9, Pablo menciona la razón de su viaje a Macedonia.
lo que señala aquí el Espíritu de Dios a través de Lucas en los versículos 1 al 2. ¿Por qué Pablo fue de Éfeso, en Hechos 21 y 2, a Macedonia? La respuesta está en Romanos capítulo 15, 1 Corintios 16, 2 Corintios 8 y 9. En resumen, ¿por qué fue Pablo a Macedonia? Para recoger una ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Esto es, él quería recoger una ofrenda de las iglesias gentiles para llevarla a la iglesia en Jerusalén. Él quería llevar esta ofrenda por su amor a los creyentes en Jerusalén. Esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos 15, 25 al 28. Estos creyentes en Jerusalén necesitaban apoyo económico, estaban enfrentando carencia económica, pobreza, debido a dos razones. En primer lugar, la persecución. Recordarán que desde el capítulo 6 de Hechos, prácticamente desde el capítulo 3, vemos la persecución. Esto los había afectado económicamente. Y en segundo lugar, el hambre que había azotado esa región. Esto lo vimos en Hechos 11, 28. Entonces, debido a la persecución y el hambre, los creyentes en Jerusalén necesitaban dinero. Y Pablo está recolectando una ofrenda de las iglesias gentiles para llevarla a los cristianos en Jerusalén. Y observen, versículo 3, continúa. Después de haber estado allí, esto es en Grecia, 3 meses, una pausa ahí por lo que vemos en la segunda parte del versículo 3, parece que Pablo habría pasado gran parte de este tiempo en Corinto. Y observen lo que dice Lucas, versículo 3. Después de haber estado allí, esto es en Grecia, 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, una pausa ahí, ¿qué tipo de acechanzas eran estas? ¿Qué querían hacerle los judíos? El texto no lo dice, pero ¿por qué tanto odio por parte de estos judíos? Probablemente por lo que había pasado en Corinto. 2 razones primordiales, lo estudiamos, recordarán en Hechos 18. La primera razón probable por la que los judíos odiaban tanto a Pablo, los judíos en Corinto, fue por la conversión de 2 líderes judíos, Crispo y Sóstenes. Esto lo estudiamos en Hechos 18, 8 y 17. La segunda razón fue el rechazo, razón probable, el rechazo de Galión hacia la acusación de los judíos. Lo estudiamos en Hechos 18, 12 al 17. Entonces, aquí en el versículo 3, los judíos tenían un plan para atraparlo, pero habría sido presa fácil en el barco en medio de los judíos que iban camino a Jerusalén, y sabiendo de este complot, que por cierto Lucas no nos dice cómo se enteró Pablo de esto, observen lo que hace Pablo una vez que se entera de este complot que lo quieren matar. Versículo 3, hablando de Pablo al final, Pablo tomó la decisión de volver por Macedonia, en otras palabras, regresó por tierra, para evitar así el riesgo de ir por barco y que lo pudieran matar. Y noten quién fue con él, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater, noten, de Berea. Estos son representantes de iglesias gentiles que se encuentran en estos lugares. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, recordan que Timoteo, de acuerdo con Hechos 16:1, venía de Listra, de la provincia de Galacia. Y de Asia, versículo 4, Tíquico y Trófimo. Ellos venían de Éfeso, de acuerdo con Hechos 21-29. Estos hombres venían de las provincias romanas en donde Pablo estuvo ministrando. Ahora, escuchen esto, muy importante entender esto. A la luz de 1 de Corintios 16:3 y 2 de Corintios 8:12 en adelante, estos hombres del versículo 4 estaban acompañando a Pablo por 2 razones. Número 1, por motivos de protección. Habría sido más difícil que atentaran contra Pablo con esta escolta prácticamente de hombres. Por protección lo habrían acompañado. Y número 2, porque representaban a las iglesias que estaban enviando ofrendas a la iglesia en Jerusalén. Digamos que estos eran los representantes que acompañaban a Pablo para entregar las ofrendas. De hecho, de acuerdo con 2 de Corintios, Tito también habría estado aquí. Tito venía de Acaya. Y el versículo 5 indica que Lucas, el escritor humano de Hechos, también los acompañó. Observen. Hechos 20, versículo 5. Estos, los del versículo 4, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Observen el nos. Y nosotros, versículo 5,
Aparentemente el grupo del versículo 4 se separó del grupo del versículo 5. Parece que se separaron en Filipos y es interesante notar que en los versículos 5 y 6 vemos el uso del pronombre plural, nos y nosotros. Esto muestra que Lucas probablemente se quedó en Filipos después de que Pablo y Silas salieron, esto lo inferimos de Hechos 17:1. Entonces, los pronombres nos y nosotros de los versículos 5 y 6 se refieren a Pablo, Lucas, quizás a Tito. Y observen el resto del versículo 6. Pasados los días de los panes sin levadura, recuerdan, panes sin levadura se refiere a la Pascua, son sinónimas, por ejemplo en Levítico 23:6, en Levítico 22:1. Recuerden que Pablo quería llegar a Jerusalén para la Pascua, pero noten lo que sucede. Versículo 6, pasados los días de los panes sin levadura de la Pascua, navegamos de Filipos. Entonces, Pablo quería llegar a Jerusalén para la Pascua, pero hubo un retraso aquí causado por el complot de los judíos en Corinto y por eso tuvo que celebrar la Pascua en Filipos. Y en la última parte del versículo 6, noten, el equipo del versículo 4 y el equipo del versículo 5 se vuelven a reunir en Troas. Obsérvenlo en el versículo 6. Y en 5 días, Lucas está escribiendo, nos reunimos con ellos en Troas. Deténganse ahí. Se tardaron 5 días en lugar de 2. En Hechos 16:11, cuando Pablo viajó al revés de Troas a Filipos, se tardó 2, pero aquí se tardó 5. ¿Por qué? Quizás porque están navegando contra el viento. Y observen cuánto tiempo se quedaron en Troas, versículo 6, donde nos quedamos 7 días. Estuvieron una semana completa. ¿Por qué? El texto no lo dice. Es muy probable, como lo veremos la semana próxima, si Dios quiere, en nuestro estudio del versículo 7 al 16, que se quiso quedar ahí Pablo para celebrar un servicio de adoración con los creyentes en Troas. Pero también por el contexto es muy probable que se quedó ahí 7 días en Troas para esperar la salida del barco que iba a tomar. Y aquí vemos entonces el amor de Pablo manifestado en el sacrificio hecho a través de este viaje, aunque su vida estaba en juego, al llevar esta ofrenda a los creyentes pobres en Jerusalén. Fue un ejemplo de lo que debe caracterizarnos como hijos de Dios. Esta es la idea aquí de lo que Pablo está haciendo, por eso se está sacrificando, está demostrando amor para llevar esta ofrenda a los creyentes en Jerusalén. Él es un ejemplo a imitar, así como él, como lo acabamos de mencionar en los versículos de introducción, el Nuevo Testamento, las epístolas en particular, como lo citamos en 1 de Juan, en 1 de Timoteo, en 2 de Corintios, manda a todo cristiano, incluyéndote a ti y a mí, a satisfacer las necesidades materiales de otros cristianos conforme a nuestra necesidad, a contribuir a la extensión del reino a través de la ofrenda. Ahora, hablemos por un momento de la ofrenda, ya que estamos hablando de la ofrenda que llevaron a Jerusalén. Hablemos de cómo debemos ofrendar. Apliquemos, veamos implicaciones prácticas de esta verdad. Hablemos de 5 principios de cómo debes ofrendar. Vamos a 2 textos, 1 Corintios 16:2 por un momento, y el resto de nuestro estudio en esta mañana nos vamos a enfocar en implicaciones prácticas de esto, cómo debemos ofrendar y algunas razones posibles por las que puedes estar corto de dinero. 1 Corintios 16:2. Recuerden que Pablo escribió esto alrededor de el mismo tiempo que acabamos de ver en Hechos 20, 1 al 7. Primer principio de la ofrenda. 1 Corintios 16:2. Noten de hecho lo que dice Pablo en el versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, noten, en cuanto a la ofrenda para los santos, y aquí en particular está hablando por el contexto histórico de la ofrenda que iban a llevar para Jerusalén, pero esto, noten, tiene aplicación a toda época. Este es el patrón para seguir en cómo ofrendamos. Versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Noten, esto es universal desde el punto de vista de aplicación. Versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Una parte ahí. Noten que esto iba a ser regular. Cada primer día de la semana. No solo se refería a esa ofrenda en particular, sino cada primer día de la semana, refiriéndose a domingo. Y aquí vemos el primer principio para ofrendar. Tu ofrenda debe ser regular. Regular. Dicho de otra manera, debes ofrendar con frecuencia. Esto es regular, esto es normal.
No solo cuando tengas ganas o cuando hay una necesidad especial, sino de manera regular. Esto es a lo que apunta Pablo aquí. La ofrenda en primer lugar debe ser regular. En segundo lugar, debe ser proporcional a tu ingreso. Debe ser proporcional a tu ingreso. Ahí lo dice Pablo, obsérvenlo de nuevo, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, escuchen esto, según haya que prosperado. La ofrenda que tú das al Señor debe ser proporcional a tu ingreso. Tercer principio de cómo ofrendar. No solo debe ser regular y proporcional a tu ingreso, sino también en tercer lugar, debe ser planeada. Debe ser planeada. Ahí está de nuevo en el versículo 2, véanlo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahí está la frecuencia, regularmente, según haya prosperado, ahí está la proporción. Guardándolo, para que entonces, cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué es eso de guardándolo? Debe ser planeado. Noten que esto no es algo de última hora, cuando pasan el plato del ofrendo, cuando llega el momento de ofrendar, no hay aquí prisa de escarbar en nuestra bolsa o monedero para encontrar cambio y dar lo que nos sobre. No, esto es calculado, bien planeado, bien pensado, preparado. Noten también, en cuarto lugar, la ofrenda que debes dar al Señor debe ser generosa. Generosa. ¿Cómo lo sabemos? Vayan allá adelante a 2 Corintios 9, versículo 6. 2 Corintios 9, versículo 6. Pablo aquí sigue hablando de esa misma ofrenda. De nuevo esto escrito alrededor de el tiempo que vimos en Hechos 20, 1 al 6. Y noten lo que dice Pablo en este texto tan importante. Pero esto digo, el que siembra escasamente, en el contexto habla de ofrenda, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Uno dirá, este ya se volvió predicador de la prosperidad. No, esta es una verdad bíblica. Si tú ofrendas de manera generosa, Dios te va a dar más para que puedas ofrendar de manera generosa. Esta no es Aladino y la lámpara maravillosa. Das de manera proporcional a tu ingreso, pero también das de manera generosa. ¿Notan? Das de manera regular, planeada, proporcional a tu ingreso, pero también generosa. Pero específicamente, ¿cuánto? ¿Hay algún porcentaje o cuota fija de generosidad? ¿5, 10, 15, 20, 30, 40%? Observen el quinto principio y con este respondemos esa pregunta. La ofrenda no solo debe ser frecuente, planeada, proporcional a tu ingreso, generosa, sino también voluntaria. Voluntaria. La ofrenda debe ser voluntaria. Observen el versículo 7 ahí mismo, 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, esto es no por manipulación, no porque alguien te esté presionando, es algo voluntario, porque Dios ama al dador alegre. Noten, cada uno dé ¿cuánto? Como propuso en su corazón. Cuando hablamos de la ofrenda, escuchen, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se establece una cuota o porcentaje fijo. Pero alguno dirá, oye, ¿pero qué hay acerca de lo que la Biblia llama diezmo? Bueno, cuando en el Antiguo Testamento Dios habló de diezmo, se refería a 3 diezmos, los cuales eran impuestos para el gobierno israelita, para patrocinar a los festivales públicos y para el bienestar social, lo cual daba, escuchen esto, un total de 23% anual. Y lo pueden ver en Levítico 27:30, Números 18, 21 al 26, Deuteronomio 14, 28 al 29, Malaquías 3, 8 al 10, en ese famoso pasaje que dice, traed los diezmos al alfolí, eso se refiere a impuestos, no a ofrenda. Eso era obligatorio. La contraparte de eso en el Nuevo Testamento es el pagar impuestos, Romanos 13:6. Tenemos que pagar impuestos a nuestro gobierno civil. Pero ofrendar al Señor, escuche esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido de manera voluntaria, sin seguir una cuota o porcentaje establecido. Por ejemplo, en Éxodo 25, 1 y 2, Éxodo 35, 21, Éxodo 36, 6, Proverbios 3, 9, 10, 11, 24. Por ejemplo, cuando recuerdan, ya bajo la ley, Moisés pide que traigan materiales para el tabernáculo,
¿Recuerdan? Trajeron tanto los israelitas que Moisés dijo, ya, por favor. Y lo mismo cuando ofrendaron para el templo, ahí con David, primero de Crónicas 29, la gente trajo de manera voluntaria. Entonces, entendemos que una manera de demostrar amor, al igual que Pablo y estos hermanos de Hechos 20, es ofrendando y ayudando a hermanos en necesidad. Y podrás pensar, oye, me encantaría hacerlo, pero no tengo dinero, tengo muy poco. Claro que Dios es el que tiene la última palabra en determinar cuánto dinero tienes, qué ingreso tienes, porque 1 Samuel 2:7 dice que Él empobrece y Él enriquece. Pero, desde el punto de vista de tu responsabilidad, hablemos de algunas razones por las que puedes estar corto de dinero, algunas razones por las que puedes estar apretado económicamente y por lo tanto no puedes ofrendar o ayudar como quisieras. Y lo veremos la próxima semana. No es cierto. No creo que les interese, ¿verdad? Digo, todo el mundo le sobra el dinero. Para esto vamos al libro de Proverbios. Vamos a Proverbios. En lo que llegan ahí les recuerdo que Proverbios fue escrito entre los años alrededor 900 y 600 antes de Cristo. Recuerden que los proverbios, esto es muy importante de recordar, como lo estamos estudiando los miércoles, los proverbios son principios generales, no leyes absolutas. El primer proverbio que vamos a ver es Proverbios 3:9. Los proverbios son frases cortas que muestran cómo aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Eso es la sabiduría en proverbios. Cómo aplico la palabra de Dios a toda área de la vida diaria. Y estos principios que vamos a ver, escuchen, muy importante entender esto, demuestran que muchas veces si tienes problemas de dinero es porque tienes problemas espirituales. En otras palabras, tal como el Señor lo dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Esto es la actitud que tienes hacia el dinero y la manera en la que lo usas refleja dónde está tu corazón, tus deseos, tu voluntad, tus pensamientos. Vamos a ver entonces estos principios brevemente. Puedes tener falta de dinero en primer lugar porque deshonras a Dios con el uso del dinero. Deshonras a Dios con el uso del dinero. Vayan a Proverbios 3:9 y 10. ¿Qué quiere decir que deshonras a Dios con el uso del dinero? No usas el dinero como Dios te manda en su palabra. Esa puede ser una razón por la que tienes poco dinero, por la que te falta dinero. Proverbios 3:9. Salomón, muy importante entender el contexto, en los capítulos 1 al 9, le da varias exhortaciones a su hijo. Salomón, recuerden, era rey, vivía en la opulencia, en el lujo, y habla mucho de dinero Salomón, entendiendo la tentación que será para su hijo, que literalmente habría nacido en pañales de seda, y continuamente le instruye Salomón a su hijo de cómo aplicar la palabra de Dios en el área del dinero, qué actitudes debía tener, cómo usarlo. Y noten, la primera razón por la que puedes tener falta de dinero es porque deshonras a Dios con el uso del dinero. Proverbios 3:9. Salomón le dice a su hijo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En el contexto original se habrá referido probablemente tanto a pagar sus diezmos al gobierno, su impuesto, como también ofrendar de manera voluntaria. Y noten, Salomón le dice a su hijo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, de vino. Lagar, la parte de abajo de donde se guardaba el vino. Vas a tener en abundancia. Ahora la pregunta, noten lo que está diciendo aquí el texto, principio general, es que cuando tú honras a Jehová con tus bienes, cuando tú usas el dinero como Dios manda, vas a tener de sobra, versículo 10. Ahora, ¿cómo honras a Dios con el uso del dinero? Usándolo como Él manda en su palabra, ya lo dijimos. En resumen, ofrendas de manera regular, proporcional a tu ingreso, de manera generosa y voluntaria y planeada, como ya lo vimos en 1 Corintios 16, 2 Corintios 9. En segundo lugar, provees para tu familia, 1 Timoteo 5. Esta es una lista en general, no en ningún orden de importancia. En tercer lugar, usas el dinero al ser generoso en invertir en el reino, en tu ofrenda y ayudar a gente en necesidad conforme a tu capacidad. 1 Timoteo 6, 17 al 19. También usas el dinero como Dios manda al disfrutar del dinero que Él te da, usándolo para su gloria como Él manda. 1 Timoteo 6, 17. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. También pagas tus impuestos, Romanos 13. También sigues principios bíblicos sabios en el uso del dinero.
Cuando usas el dinero como Él manda en su palabra, conforme a su voluntad soberana, Él te puede dar más para que tengas más para usarlo como Él quiere. 2 Corintios 9, 6 al 11. Pero cuando no usas el dinero como Dios manda, la implicación de la verdad general de Proverbios 3, 9 al Dios, dice: honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros. Cuando no honras a Jehová con tus bienes, versículo 10, tus graneros no van a ser llenos, tus lagares no van a rebosar de mosto. Una razón entonces probable por la que puedas enfrentar dificultades económicas es porque no usas el dinero como Él manda, no lo honras con la manera en la que usas el dinero. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero, de acuerdo con Proverbios, es porque eres flojo. Eres flojo, así de simple. Vean Proverbios 10, versículo 4. También Salomón habla bastante, y aquellos que compilaron los proverbios que él dijo, habla bastante de la pereza. Proverbios 10, 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano negligente aquí es la que no es diligente, la que es floja. De acuerdo con 2 de Tesalonicenses 3:10, recuerdan, el que no quiere trabajar tampoco coma. El trabajo es el medio primordial que Dios usa para darte dinero. Sí puede ser a través de regalos, ofrendas que alguien te da, pero el medio primordial es el trabajo. Lo opuesto, claro, a trabajar duro es la flojera. Y la flojera te puede llevar a carencias económicas. Y tu flojera, escucha esto, tu flojera se puede manifestar en que dices que no encuentras trabajo. Porque los lugares donde podrías trabajar implican un esfuerzo que no estás dispuesto a hacer. Entonces, si ese es el caso en tu vida, di: no encuentro el trabajo que yo quiero. Porque puede ser que tengas trabajo, pero no lo quieres tomar porque no quieres hacer el esfuerzo que implica trabajar en ese lugar o en esa posición. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero es porque eres codo. Eres codo. Esa es una palabra teológica del griego de Monterreyus. No, no es cierto. Vayan a Proverbios 11:24. No creo que es hebrea esa palabra, ¿verdad, Toño? Proverbios 11:24. Bueno, ahí que Roger y Ernesto les confirmen. Eres codo, en otras palabras, eres tacaño, eres regio, lo usamos obvio de manera coloquial, con respecto a algunos de ustedes que vengan de Monterrey, sabemos que no todos son así. El tacaño, el que no le gusta compartir, puede enfrentar problemas económicos. Observen Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, escuchen esto, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Podrías pensar que si te aferras al dinero y no compartes, vas a retenerlo, ¿no es cierto? Esa es la lógica humana. Pero de acuerdo con este proverbio pasa lo opuesto. Dios en su soberanía puede disciplinar tu actitud. Obvio, esto muestra una actitud de avaricia, el aferrarte al dinero, una falta de amor. Podría disciplinarte de tal manera que enfrentes carencia económica, aunque estás buscando acumular y retener. O podría ser que Dios en su soberanía permite que personas a las que pudiste haberle ayudado no les das, y cuando necesitas ayuda y ellas pueden ayudarte, se rehúsan ellos a hacerlo porque en el pasado no les ayudaste. Claro que como hijos de Dios debemos ayudar a otros de manera desinteresada. Esto es amor genuino, ¿recuerdan? Mateo 5, 43 al 47. El punto es que debes ser generoso, compartir con otros. 1 Timoteo 6, 17 al 19 nos manda eso, que los ricos de este siglo sean dadivosos, generosos. Y recuerden, rico, en 1 Timoteo, en la palabra de Dios, un rico es el que tiene más de lo que necesita para vivir. Si tienes más que la ropa que traes puesta y la comida que comiste hace un momento o en la mañana, eres rico. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dijo Pablo en 1 Timoteo. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero es porque eres soñador. Eres soñador. A alguno le gustaría llamar esto visionario. No soy soñador, soy visionario. No. Proverbios 13:11, acompáñenme ahí. Proverbios 13:11. Es impresionante, por cierto, hermanos, conforme avanzamos en esto, obvio, más allá de los principios específicos, es sorprendente ver la sabiduría de Dios, ¿no es cierto?
desplegada en su palabra. Recuerden, esto se escribió hace unos 30 siglos atrás. Y es como si lo estuviera escribiendo hoy Dios. ¿Por qué? Porque el Dios omnipotente, omnisciente, escribió su palabra y su palabra es viva y eficaz. Y es más actual que las noticias de mañana y de la semana que entra. Véanlo y nótenla, cómo se aplica a nuestra vida. Otra razón entonces por la que puedes estar corto de dinero es porque eres soñador. Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Noten el contraste aquí. Riquezas de vanidad se presenta como contraste con el que gana dinero con mano laboriosa. Aquí la idea de riquezas de vanidad es el que sigue fantasías, planes inútiles. Esa persona puede enfrentar necesidad económica. Este es el que dice, si invierto 100 pesos voy a ser millonario en un mes. No me digas. ¿Se dan cuenta? O el que no tiene trabajo, tristemente puede reflejar esta actitud y le preguntas, ¿cómo vas? Ya estoy así. Y es la 10ª vez que te dice, estoy así de cerrar un negociazo. Y llevan meses esperando el negociazo. Qué triste, ¿no es cierto? En contraste esto, Efesios 6:6 nos manda a trabajar duro. Hay que trabajar duro, como dice el proverbio. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero es porque eres deshonesto. Eres deshonesto. Esto va en contra, ustedes saben, del dicho coloquial mexicano, el que no tranza, no avanza. No, eso no es lo que dice la Biblia. Nada del que no tranza, no avanza, no. Vean Proverbios 21:6. Proverbios 21:6. Puede ser por deshonestidad que tengas problemas económicos. Proverbios 21:6 dice ahí, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Noten el versículo, amontonar tesoros, acumular riqueza, ganar dinero con lengua mentirosa. Noten cómo lo define, es aliento fugaz. La idea de aliento fugaz es que ese dinero conseguido con la lengua mentirosa, conseguido pecaminosamente, no va a durar, va a desaparecer rápidamente. El que consigue dinero pecaminosamente puede enfrentar necesidad económica, por ejemplo, mediante fraude, gana mucho dinero y luego lo pierde porque lo meten a la cárcel, o se lo roba un socio igual de ladrón que él, etc. En contraste esto, Tito 2:10 manda a los empleados, a todo cristiano, a que no defrauden, a que trabajes de manera honesta. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero, la vemos en Proverbios 13:18. Y esa razón por la que puedes estar corto de dinero, de acuerdo con Proverbios 13:18, es porque eres orgulloso, eres soberbio. Eres orgulloso. Noten lo que dice Proverbios 13:18. Pobreza, hablando de carencia económica, obvio, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. La actitud aquí del que menosprecia el consejo es orgullo, es obstinado. Esta persona puede enfrentar problemas de dinero, tan simple como, por ejemplo, no escuchas a tu esposa, crees que tienes la razón, no escuchas el consejo sabio, malgastas el dinero porque tú sabes lo que haces. Yo me gané el dinero y yo decido cómo lo uso. Mostrando una actitud de orgullo, y eso te puede llevar a perder mucho dinero. O enfrentas problemas económicos porque quieres satisfacer tus deseos egoístas y por tu orgullo no tienes dinero porque solo piensas en una persona y no es Dios, eres tú. O quizás otra manifestación de este orgullo que te lleva a no tener dinero, a estar corto de dinero, es que estás desempleado porque los trabajos que te ofrecen no pagan lo que crees que mereces porque piensas que tienes demasiada experiencia o piensas que estás sobrecalificado. Y estás desempleado, por una o por otra estás desempleado. Dios nos manda, Efesios 4:1, a ser humildes, a recordar que no mereces nada más que el infierno y que Dios te dé el privilegio de conocerlo y de tener la oportunidad de trabajar y la salud de hacerlo. Es un regalo de su gracia.
Otra razón por la que puedes estar corto de dinero, lo vemos en Proverbios 21:5. Puedes estar corto de dinero porque, número 7 en nuestra lista, eres intempestivo. Eres intempestivo. Hermanos, créanme que esto me confronta igual que ustedes, porque obviamente esto desnuda tantas actitudes pecaminosas, ¿no es cierto?, que están detrás de esto. Pero vean la sabiduría de Dios, su gracia que nos da estos principios. Aquellos de ustedes que están empezando su carrera o que están por empezar a trabajar, y aún si ya te jubilaste y demás, no es demasiado tarde para aplicar estos principios para la gloria de Dios. Eres intempestivo. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente, esto es del trabajador, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo contraste, el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Esta es la actitud de lo quiero, lo compro, compras impulsivas. Leí un artículo hace años atrás de cómo una joyería podía seguir vendiendo a pesar de las crisis económicas. Y la manera en la que lo hacían era colocar el diamante en un fondo negro, obvio, para resaltar la belleza de la joya, evitar las distracciones para que el cliente pudiera cerrar la compra en este momento. Y cualquiera que ha estudiado o trabaja en ventas sabe que este es el caso, sea un auto, un tiempo compartido, lo que sea. Porque saben que si sale de la tienda, sea el caso de una joya o algún otro artículo, cuando sales de la tienda y lo piensas, es muy probable que el cliente no regrese porque se enfriaron sus sentimientos. Uno de nuestros hijos últimamente, como tratamos de darles dinero para motivarlos cuando sacan buenas calificaciones, van ahorrando, les tratamos de ayudar a enseñarles a usar el dinero desde una corta edad y después de instruirlos a que den su ofrenda, etcétera, ahorren. Uno de nuestros hijos, como ya tiene dinero, ustedes saben cómo es la tendencia humana, uno tiene 100 pesos y ya se siente omnipotente. Y vamos a la tienda y ve un juguete, lo quiero, papá. No, ahorita no. Yo lo pago y lo puede pagar. Entonces, últimamente la estrategia en eso es, le decimos, piénsalo. Y si te gusta, regresamos mañana. Pasa un día y ¿qué creen que pasó? Se le olvidó que existía ese artículo que quería comprar. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero, número 8, la vemos en Proverbios 21:17. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero es porque gastas en lujos de manera excesiva. Gastas en lujos de manera excesiva. Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Necesitado, esto es económicamente. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Esos eran lujos en esa época. El que derroche el dinero en lujos puede tener problemas financieros. Si tratas de ser, escucha, totalmente palacio, cuando tu ingreso solo te permite ser totalmente Costco, totalmente Walmart o totalmente tianguis, probablemente vas a enfrentar problemas financieros. Claro, puedes disfrutar del dinero que Dios te da. De nuevo, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Puedes disfrutar del dinero que Dios te da, lo usas como a Dios le agrada y gastando conforme a tu capacidad. Leí en el periódico de una mujer que, aunque gana más, escuchen esto, de 200,000 pesos al mes vive al día. ¿Cómo es posible que ganando más de 200,000 pesos al mes vivas al día? ¿Cómo es eso posible? Porque gasta todo lo que recibe y lo gasta en una vida de lujo excesivo. El buscar lujos te puede llevar a deudas innecesarias y a tener poco dinero por gastar tanto en lujos que no puedes pagar. Número 9 en nuestra lista, Proverbios 6 al 11. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero es porque no eres previsor. No eres previsor. Ay, cómo nos pega esto, hermanos, como buenos mexicanos. Cómo nos gusta vivir, recuerdan a la Viva México. Y me voy de vacaciones, ¿con qué vas a pagar? No sé, pero voy de vacaciones. Y cada enero, ¿no es cierto? Encontramos el titular en las noticias, la cuesta de ¿qué? De enero.
La falta de planeación financiera puede llevarte a tener problemas económicos. Proverbios 6, versículo 6, Salomón le dice a su hijo: ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En otras palabras, la hormiga, observa, la voy a usar como ilustración para que veas lo que es la sabiduría. La hormiga es un modelo de trabajo duro. Noten versículo 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Noten, está hablando de la iniciativa de la hormiga. No hay un capitán, no hay un gobernador, no hay un señor que le esté tronando el látigo y diciendo: trabaja, hormiga, trabaja. Tiene tal iniciativa por diseño de Dios de manera innata que la hormiga trabaja sin que alguien la mande. Tiene tal dominio propio como ilustración la hormiga que sabe que tiene que trabajar otra vez de manera instintiva por el diseño de Dios en cómo la creó. Y noten, es un modelo de trabajo duro. Debe ser como la hormiga, no esperar a que, voy a trabajar hasta que el jefe me diga. Y mientras voy a ver Facebook. No, eso es de perezosos. Busca qué hacer, pregunta. Eso es lo que refleja la actitud de trabajo, versículo 8. Y aquí viene, noten. Recuerden, la hormiga, versículo 6, no es perezosa. Este es un ejemplo de trabajador de sabiduría, versículo 8. La hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Por qué? ¿Por qué prepara en el verano su comida? Escuchen, trabaja muy duro. La implicación de esto es a lo que apunta esto. ¿Por qué? Porque recoge recoge la comida para comer ese día y para guardar en el invierno cuando no pueda salir a conseguir comida. Por eso prepara en el verano su comida. Necesitas planear. Obvio, dices, no tengo para las inscripciones de mis hijos, no tengo para pagar la luz, para el teléfono, oren por mí, lloramos por ti. Lo que no nos dijiste es que te los gastaste hace 3 meses en una pantalla plana o en unas vacaciones. Eso es falta de planeación financiera. Sabías que venían las inscripciones, el pago de teléfono, etcétera. Sé responsable. Como conocí una persona hace años, hablábamos con los ancianos y esta persona no le llegaba el recibo de teléfono y se gastaba todo lo del teléfono. Y de repente le llegó 3 meses después, claro, retroactivo, y estaba enojado. Planeación. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero, lo vemos en Proverbios 22:16. Proverbios 22:16. Puedes estar corto de dinero porque, escuche esto, eres parcial. Eres parcial. ¿Qué quiere decir eso? Tratas a la gente de dinero con mucha amabilidad y a los que no tienen de una manera pecaminosa. Es pecaminosa de una u otra manera. Y eso muestra obviamente una actitud de avaricia porque quieres ser adulador de los que tienen dinero para ver cómo puedes obtener algo de ellos. A eso apunta este proverbio, noten, Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, en este contexto, de manera pecaminosa, ciertamente se empobrecerá. Si usas el dinero de manera pecaminosa, al tratar con parcialidad a la gente, puedes tener falta de dinero. Recuerda, Dios todo lo ve y Dios aborrece la parcialidad. Muestra una falta de amor, de acuerdo con Santiago 2. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero, la vemos allá adelante en Proverbios 28:8. Y esa razón es la crueldad. Proverbios 28:8 presenta otra razón por la que puedes estar corto de dinero y es que eres cruel. Eres cruel. Puedes estar apretado de dinero porque eres cruel. Proverbios 28:8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. La implicación aquí es que si usas el dinero para aprovecharte de la necesidad de la gente mediante préstamos con intereses excesivos, puedes tener problemas financieros. Esto es algo cruel, algo abominable a Dios, lucrar con la necesidad de la gente, en lugar de mostrar la actitud de Cristo, de Dios, de compasión. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero, la vemos allá adelante en Proverbios 28:22. Y de manera simple es porque amas el dinero. Amas el dinero, eres avaro. Amas el dinero, Proverbios 28:22.
Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El avaro es el que ama el dinero. Necesitas, en lugar de amar el dinero, cultivar el contentamiento. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. De hecho, vayan allá atrás a Proverbios 15, una lección muy importante. Proverbios 15, versículos 16 y 17. Proverbios 15, 16, noten qué verdad tan importante. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres, que era la comida de los pobres, donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El punto es, versículo 16, es mejor ser obediente a Dios. Versículo 17, vivir en amor porque está siendo obediente a Dios, que tener mucho y enfrentar los problemas, el odio de vivir en pecado, porque estás, escucha, buscando dinero a expensas de obedecer a Dios. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con parejas que por tener dinero pecan y enfrentan la turbación y el dolor que conlleva el pecado. Por ejemplo, por buscar dinero, el marido se entrega al trabajo y pasa poco o nada de tiempo con su esposa y sus hijos, y la esposa por igual, por buscar dinero, trabaja, le pone una madrastra a los hijos, por así decirlo, llamada guardería o alguien que los cuide, y cuando ve a sus hijos, claro, quiere verlos el menor tiempo posible porque está agotada después de haber entregado sus mejores horas del día a su trabajo. Y con el tiempo, como llega a pasar con muchos en situaciones como esta, su relación matrimonial y familiar se deteriora y hasta llegan a exponerse a pecados más serios como el adulterio, porque ahora el tiempo que pasan despiertos, el marido convive más con otras mujeres que se ven mejor arregladas que su esposa, porque cuando la ve, la mujer está en calidad de tapete, agotada en su peor momento del día, y ella igual. En su tiempo despierta pasa más tiempo conviviendo con otros hombres en el trabajo que con su marido, y los hijos siendo creados por otras personas. ¿Y todo esto para qué? En muchos casos, para manejar un carro más nuevo y no una carcacha, tener una casa más grande, inclusive un mejor seguro médico de vida, pagar un club, poderse ir de vacaciones 2 veces al año para que la familia se vista en Liverpool y no en Walmart, etcétera. ¿Vale la pena tener todo esto y tener una vida, un matrimonio, una familia llena de pecado, escuchen, por buscar el dinero? Desde el punto de vista de las Escrituras, claro que no. Escucha, lo más importante en tu vida y en la de tus hijos es la obediencia a Dios. El legado más grande que puedes darles a tus hijos es enseñarles la palabra de Dios, y no solo en palabras, sino en cómo se vive, y esto es lo que Proverbios llama sabiduría. Salomón entendía esto, y siendo rey, ya lo dijimos, viviendo en el lujo y las comodidades de la realeza, entendía que sus hijos podrían pecar pensando que lo más importante en la vida era el dinero. Y por esta razón varias veces en Proverbios les habló de la prioridad de conocer la palabra de Dios y obedecerla, escuchen, por encima de cualquier otra búsqueda y meta en la vida. Esto lo vemos, por ejemplo, en Proverbios 4, vayan ahí por un momento, Proverbios 4, versículos 5 al 7. Noten de nuevo lo que les dice Salomón a su hijo. Proverbios 4, versículo 5. Proverbios 4, 5. Le dice Salomón a su hijo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Aquí, inteligencia es un sinónimo poético de la palabra sabiduría y se usa aquí para dar énfasis. Le dice Salomón a su hijo, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. La idea es, te lo ruego, hijo, versículo 5, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes, versículo 6, y ella te guardará, ámala y te conservará. Recuerden, sabiduría aquí es conocer y obedecer la palabra de Dios. Versículo 7 le recalca, noten, sabiduría. Esto es, hijo, conoce y obedece la palabra de Dios. Versículo 7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto es sabiduría. El énfasis se encuentra en que el padre le dice al hijo que sobre cualquier otra cosa la prioridad en su vida sea conocer la palabra de Dios y obedecerla. Sobre cualquier otra cosa le dice, hijo, conoce la palabra, aplícala a la vida diaria.
Un padre que entiende el valor de la sabiduría le va a decir esto a su hijo. Esto es lo que debes inculcarle a tu hijo. Lo más importante en tu vida y en la de tu hijo es conocer la palabra de Dios y obedecerla en todo momento de tu vida. Escucha, lo más importante no es la salud desde el punto de vista bíblico. No es la preparación académica, es que trabajo tanto, me quemo las pestañas para dejarle a mi hijo una buena carrera, que vaya a una buena escuela y conozca relaciones, conozca gente que le pueda ayudar en el futuro y tenga una buena carrera. No si es a expensas de obedecer a Dios de acuerdo con estas verdades. Lo más importante en la vida no es ni la salud, ni la preparación académica, ni un trabajo estable, ni un patrimonio fuerte, ni tener buenos contactos, ni siquiera tener una familia unida, sino conocer la palabra de Dios y obedecerla todo el tiempo. Esto es dicho de manera simple, Mateo 6:33, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué le enseñas a tu hijo con tu vida? ¿Que lo más importante es conocer y obedecer la palabra de Dios? O tu vida, le puedes decir, darle devocionales diarios y leerle, pero ¿qué le dices? ¿Qué le enseñas con tu vida? ¿En cómo usas el tiempo? ¿Le enseñas que lo más importante es conocer y obedecer la palabra de Dios o ganar dinero? ¿O tener poder? ¿O vivir una vida llena de comodidades? ¿O tener buena condición física? Porque eso sí no fallas en tus 3 horas en el gimnasio diarias. No seas un necio que vive para todo, menos conocer la palabra de Dios y obedecerla en la vida cotidiana. Y escucha, aún como soltero, debes trabajar duro, claro, pero no trabajar con motivos pecaminosos. No vives para el trabajo porque quieres hacerte rico y por eso descuidas tu vida espiritual y no buscas aprender de hombres fieles estudiando la palabra de Dios. Y si quieres casarte como hombre soltero, prepárate. Sugerencias a la luz de Efesios 5:25 en este contexto. En lugar de vivir para el trabajo, el gimnasio y lo social, aparte el tiempo para estudiar la palabra, sirve a la iglesia, cultiva amistades piadosas, aprende de hombres espiritualmente maduros, ayuda económica y prácticamente en la casa. Aparta tiempo para que le digas a tu mamá, ¿en qué te ayudo, mamá? Sirve desinteresadamente a la gente. Sirve a las mujeres que te rodean en pureza, como tu mamá, tu hermana, etcétera. Porque esa es la vida de un casado. Esa es una probada. Aun cuando estés satisfecho como hombre soltero sirviendo a Dios y no quieras casarte, debes cuidar tu vida espiritual y servir a Dios mediante tu trabajo. Y escucha, como mujer soltera es lo mismo. Mientras estés soltera y Dios te permita trabajar y tú quieras estudiar, trabajar, etcétera, adelante. Pero no te concentras en trabajar para tener dinero para tus deseos personales, al grado que descuidas tu vida espiritual. Recuerda, trabajas mientras estás soltera sin descuidar tu vida espiritual. Pero si te quieres casar, necesitas prepararte para el matrimonio. ¿Cómo? Algunas sugerencias en este contexto breve, a la luz de que en Tito 2, 4 y 5, Dios manda a toda mujer casada y con hijos a darle la prioridad a su marido, a sus hijos y a su casa. Trabajas como mujer soltera, pero también apartas tiempo para estudiar la Biblia, aprender de mujeres obedientes a Dios, ya casadas, ayudas a limpiar tu casa, buscas cuando puedas quizás cómo puedes cuidar a niños en la iglesia quizás o de alguna familia, y cuando te casas entiendes que todos tus estudios, carrera y metas personales son colocados debajo de la prioridad de servir a tu marido, cuidar a tus hijos y tu casa. Y sé que esto va en contra de la manera de pensar de la cultura, pero eso es lo que Dios dice. Eso es lo que glorifica a Dios y eso es lo que más gozo va a traer a tu vida como mujer casada, obediente a Dios. De lo contrario, por tener mucho, vas a vivir en casa de turbación y en odio. Otra razón, ya estamos terminando, por la que puedes estar corto de dinero, número 13 en nuestra lista, es porque eres sexualmente inmoral. Esta es la última, por cierto. Eres sexualmente inmoral. Vayan a Proverbios 29:3 para ver esto. Proverbios 29:3. Proverbios 29:3. Noten qué verdad. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Rameras son prostitutas. Obviamente la actitud pecaminosa detrás de buscar prostitutas es la lujuria, el buscar satisfacer pecaminosamente un deseo sexual.
La lujuria puede llevarte a tener problemas de dinero. Desde gastar, por ejemplo, en pornografía, en ir a lugares para satisfacer pecaminosamente tus deseos sexuales. Y 1 Corintios 6, 11, 12 indica que el pecado sexual es sumamente esclavizante. Y por eso lleva a muchos que cultivan este pecado a gastar tanto dinero y pueden tener falta de dinero por satisfacer de manera pecaminosa sus deseos sexuales. Quizás en pagarle a prostitutas. El ser un fornicario, un adúltero, puede llevarte a perder mucho dinero conforme buscas, por ejemplo, conquistar pecaminosamente a mujeres. Y claro, se puede aplicar de mujeres hacia hombres. El playboy, entre comillas, puede llegar a perder mucho dinero por satisfacer sus deseos pecaminosos, desde tratar de impresionar a una mujer a quien quiere seducir, hasta que una vez que ya pecó y terminó teniendo hijos y tiene una doble familia, ahora tiene que de alguna manera encubrirlo y estar dando dinero para callar a esa persona. Entonces, asegúrate que no tengas actitudes pecaminosas que sean, mucha atención, la causa de que tengas problemas financieros y por lo tanto no puedas honrar a Dios mediante la ofrenda o proveer para tu familia como debes o ayudar a un hermano en necesidad. Evalúa tu vida con humildad a la luz de las verdades que hemos visto hoy. No pienses en, que ojalá lo oiga Pepito, porque hijo, ¿cómo? No, piensa en ti. Esa es nuestra tendencia, piensa en ti. Para ver si quizás andas corto de dinero por flojera, por falta de dominio propio, por lujuria, avaricia, el orgullo, que estés enfrentando problemas financieros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades tan claras, tan ricas en profundidad y al mismo tiempo en claridad. Gracias, Padre, por tu verdad tan rica que es útil para enseñarnos, confrontar nuestro pecado, enseñarnos el camino por el que debemos caminar. Gracias, Señor, qué privilegio. El mundo vive en oscuridad, en confusión, sin saber muchas veces por qué enfrentan los problemas que enfrentan. A veces en tu gracia común, por el sentido común que le das al ser humano, llegan a encontrar la razón verdadera a la luz de tu palabra por la que quizás están cortos de dinero. Pero oramos, Padre, que nosotros que hemos recibido tanta sabiduría a través de tu palabra, debemos ser de todo el mundo las personas que mejor usan el dinero para tu gloria, tus hijos. Danos sabiduría, Padre, que esto nos lleve a evaluar nuestra vida, a no justificar nuestro pecado, a no culpar las circunstancias, alguna persona, que realmente de manera humilde evaluemos nuestra vida y donde haya pecado lo confesemos y donde estemos bien te demos la gloria por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén.